Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy los invito a sumergirse conmigo en uno de los enigmas más fascinantes de la historia moderna, el Triángulo de las Bermudas. Ese espacio imaginario que se extiende entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, y que desde hace décadas ha capturado la atención del mundo entero. No estamos hablando solamente de un punto en el mapa, sino de un símbolo cultural cargado de misterio, tragedia y especulación. Un terreno en el que los mitos conviven con la ciencia y donde la imaginación humana ha tejido algunas de las historias más inquietantes de nuestro tiempo. El Triángulo de las Bermudas se convirtió en un fenómeno mediático a mediados del siglo XX, cuando comenzaron a difundirse noticias de barcos y aviones desaparecidos sin dejar rastro. Los titulares, los testimonios y las narraciones hicieron lo demás, construyeron un aura de misterio que persiste hasta hoy. Pero más allá de las anécdotas y la exageración, lo cierto es que este espacio geográfico ha sido escenario de eventos documentados que todavía alimentan la duda. ¿Estamos frente a una zona con condiciones naturales extremas que incrementan el riesgo de accidentes? ¿O acaso hay algo más? Lo interesante de este misterio es cómo ha trascendido lo geográfico para convertirse en un fenómeno cultural. El Triángulo de las Bermudas es hoy parte de películas, novelas, teorías conspirativas y hasta videojuegos, un reflejo del atractivo universal de lo desconocido. Lo intrigante no es solo lo que pudo haber ocurrido, sino la forma en que, como sociedad, nos aferramos a estos enigmas para proyectar nuestros temores y nuestra fascinación por lo inexplicable. Y aquí es donde entra en juego nuestro hilo conductor. ¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a separar la niebla del mito, a iluminar con datos y modelos lo que durante décadas se ha contado como un misterio indescifrable? En este episodio, vamos a recorrer la historia del Triángulo de las Bermudas, desde los casos más emblemáticos hasta las hipótesis que intentan explicarlo. Exploraremos tanto las respuestas científicas como las teorías extraordinarias, y veremos de qué manera la inteligencia artificial puede ofrecernos nuevas perspectivas. Pero antes de todo eso, era necesario empezar por aquí, con la presentación de este enigma que ha sobrevivido al tiempo, a la ciencia y a la cultura, y que hoy ponemos bajo la lupa de los algoritmos. Cuando nos sumergimos en la historia del Triángulo de las Bermudas, inevitablemente llegamos al vuelo 19, quizá el caso más icónico y que consolidó la leyenda. En diciembre de 1945, 5 aviones torpederos de la Marina de Estados Unidos partieron de Fort Lauderdale en una misión de entrenamiento rutinaria. Lo que parecía un ejercicio ordinario se transformó en un misterio cuando los pilotos comenzaron a reportar que sus brújulas no funcionaban correctamente, que no podían identificar la costa y que el combustible se agotaba. Sus últimas transmisiones reflejan confusión, desorientación y la sensación de estar atrapados en un espacio sin salida. Ni los aviones ni los 14 tripulantes fueron recuperados. La tragedia se intensificó con la desaparición de un hidroavión enviado en misión de rescate, sumando 13 vidas más al misterio. Este episodio marcó un antes y un después. El mito del Triángulo de las Bermudas quedó grabado en el imaginario colectivo con un halo de lo inexplicable. Aún más inquietante es el caso del Cyclops, un colosal buque de la Marina estadounidense que en 1918 transportaba mineral de manganeso y a más de 300 personas a bordo. Desapareció sin dejar rastro en su trayecto entre Barbados y Baltimore. Nunca se emitió señal de auxilio, nunca se encontraron restos flotando, y las investigaciones de la época no pudieron ofrecer una causa definitiva. El hecho de que un barco de ese tamaño se desvaneciera en una región conocida por tormentas, pero sin ninguna evidencia concreta, alimentó como pocos la idea de que había algo diferente en estas aguas. El Cyclops sigue siendo uno de los mayores misterios marítimos no resueltos de la historia. Más allá de estos sucesos célebres, existen otros casos menos divulgados pero igualmente documentados que fortalecen la leyenda. Aviones comerciales reportando anomalías de instrumentos, barcos pequeños hallados a la deriva sin tripulación, o incluso vuelos que aseguran haber experimentado una especie de túnel de nubes del cual emergieron con relojes desfasados respecto al tiempo esperado. Estas historias, dispersas en periódicos locales o archivos militares,
contribuyen a la densidad del mito. Lo fascinante es cómo, en conjunto, tejen una narrativa donde lo extraordinario parece cotidiano y donde la frontera entre accidente natural y fenómeno inexplicable se vuelve difusa. Cada desaparición, cada relato ambiguo, agrega una capa de incertidumbre y alimenta el enigma que hoy sigue capturando la imaginación global. Cuando pensamos en el Triángulo de las Bermudas solemos imaginar barcos que desaparecen de la nada o aviones atrapados en fuerzas inexplicables. Pero si dejamos de lado por un momento las teorías más extraordinarias, la ciencia convencional nos ofrece explicaciones igual de fascinantes y, en muchos casos, más inquietantes por lo plausibles que resultan. Empecemos con un factor básico pero poderoso, el océano. La región se encuentra en la ruta de corrientes marinas intensas como la corriente del Golfo, capaz de arrastrar rápidamente embarcaciones a la deriva y dispersar cualquier rastro. A esto se suman tormentas tropicales y huracanes que se forman y disipan con una velocidad asombrosa, creando microclimas extremos en cuestión de horas. Para un piloto o un capitán, un giro imprevisto de la naturaleza puede ser tan letal como cualquier anomalía inexplicable. Otro punto que la ciencia ha explorado son las emisiones de metano atrapadas en el lecho marino. Grandes bolsas de este gas, al liberarse repentinamente, podrían disminuir la densidad del agua en ciertas áreas. En teoría, esto haría que barcos incluso de gran tamaño perdieran flotabilidad de manera abrupta y se hundieran sin previo aviso. Aunque no todos los expertos coinciden en la magnitud de este fenómeno en la zona del Triángulo, los estudios en otras partes del mundo muestran que es posible. A esto se añaden variaciones magnéticas y fallos en los instrumentos de navegación, que pueden desorientar a tripulaciones enteras en un espacio marítimo con condiciones ya de por sí hostiles. No podemos olvidar el elemento humano, la fatiga, los errores de cálculo y la presión psicológica de navegar en aguas tan temidas pueden provocar fallos que se magnifican con la naturaleza impredecible del entorno. A menudo, los relatos que se convierten en leyendas comienzan con algo tan sencillo como una decisión equivocada frente a una tormenta inesperada. Si sumamos fallos tecnológicos, como radios que pierden señal o aviones con sistemas aún en desarrollo durante el siglo XX, el escenario se vuelve más comprensible. Paradójicamente, esta explicación basada en ciencia y errores humanos no disminuye el misterio, sino que lo traslada. La pregunta deja de ser si fuerzas sobrenaturales actúan en el triángulo y pasa a ser por qué tantos factores peligrosos parecen concentrarse en esa misma región. Las hipótesis extraordinarias sobre el Triángulo de las Bermudas han sido, sin duda, las que más han capturado la imaginación colectiva. Desde relatos que hablan de portales hacia otras dimensiones hasta la posibilidad de bases extraterrestres ocultas en las profundidades del océano, estas teorías trascienden la explicación racional y alimentan una narrativa mucho más poderosa, la del misterio imposible de resolver. Lo fascinante de estas ideas es que, aunque carezcan de evidencia científica sólida, logran sostenerse gracias a su capacidad de evocar temor y fascinación al mismo tiempo. ¿Qué tal si, detrás de lo inexplicable, en realidad se esconden fenómenos que van más allá de nuestro entendimiento actual? Uno de los elementos más recurrentes en estas hipótesis es la presencia de anomalías magnéticas que afectarían las brújulas y sistemas de navegación. Se ha especulado que en esta región existen campos magnéticos intensos, capaces de desorientar incluso a los equipos más sofisticados. Para quienes defienden estas teorías, la evidencia se encuentra en los reportes de aviones y barcos que parecían perder completamente la noción de rumbo antes de desaparecer. Otros, en cambio, han propuesto que no se trata de simples irregularidades naturales, sino de manifestaciones de fuerzas gravitacionales desconocidas, como si la Tierra en ese punto funcionara de manera distinta a lo que dicta la física convencional. La teoría extraterrestre también ocupa un lugar privilegiado en este terreno. Según algunos investigadores alternativos, las desapariciones no serían accidentes, sino interacciones con civilizaciones de otro mundo que habitan o visitan el planeta en secreto. En esta narrativa, los barcos y aviones habrían sido literalmente tomados para experimentación o arrastrados a realidades paralelas. Aunque suene improbable, esta línea de pensamiento se mantiene viva porque conecta con un anhelo humano muy antiguo, no estar solos en el universo. Y en ese cruce entre lo inexplicable y lo fascinante, el Triángulo de las Bermudas se convierte en escenario perfecto para proyectar nuestras preguntas más profundas. Finalmente, hay que considerar la construcción mediática.
El triángulo se volvió un mito global gracias a revistas sensacionalistas, documentales, libros y películas que amplificaron las historias extraordinarias y omitieron las explicaciones convencionales. El resultado fue una especie de halo cultural que nos predispone a creer en lo sobrenatural antes que en lo científico. Es allí donde la frontera entre realidad y mito se difumina, permitiendo que hipótesis extraordinarias persistan y se transformen en parte del imaginario colectivo. La fascinación por lo imposible, alimentada por décadas de relatos mediáticos, quizá nos dice más sobre nosotros mismos que sobre la naturaleza del enigma en sí. Cuando hablamos del Triángulo de las Bermudas, lo primero que salta a la mente son relatos cargados de misterio y preguntas sin respuesta. Sin embargo, la inteligencia artificial ofrece hoy una herramienta que antes no existía, la posibilidad de mirar el enigma desde la óptica de los datos. Una de las aplicaciones más fascinantes ha sido el análisis de Big Data. Miles de reportes históricos, registros marítimos y expedientes de aviación han sido digitalizados y sometidos a algoritmos capaces de detectar patrones invisibles para el ojo humano. ¿Qué rutas eran más riesgosas? ¿Coincidían ciertas desapariciones con fenómenos meteorológicos puntuales? ¿Existían fallos recurrentes en modelos específicos de aviones o barcos? Al unir piezas dispersas a lo largo de más de un siglo, la IA ayuda a construir un mapa más nítido de lo que podría estar ocurriendo en esta región del Atlántico. Otro avance importante se encuentra en los modelos predictivos. A través del aprendizaje automático, se pueden identificar variables que aumentan la probabilidad de incidentes en el Triángulo de las Bermudas. Por ejemplo, algoritmos entrenados con datos sobre presión atmosférica, velocidad de corrientes oceánicas y registros de tráfico aéreo permiten anticipar momentos críticos en los que la navegación podría volverse más peligrosa. En lugar de depender únicamente de observaciones humanas fragmentadas, la IA aporta una mirada integral y, sobre todo, en tiempo real. Esta capacidad no solo enriquece la investigación académica, sino que abre la puerta a aplicaciones prácticas que podrían salvar vidas. Un tercer campo en el que la IA está marcando la diferencia es el procesamiento de imágenes. Los satélites y sonares producen enormes volúmenes de información visual del océano, imposibles de revisar manualmente con eficiencia. Aquí entran en juego algoritmos especializados en visión computacional que analizan anomalías en la superficie del mar, variaciones en la densidad de las nubes o formaciones subacuáticas inusuales. Esto permite generar mapas mucho más detallados del área y descartar con mayor certeza si ciertos puntos son escenarios de riesgo natural o simples accidentes de navegación magnificados por el mito. En suma, la inteligencia artificial no promete resolver de un golpe el misterio, pero sí está trazando un camino hacia explicaciones más fundamentadas, alejando el velo de lo paranormal y acercándonos a una comprensión científica de este icónico enigma. La interpretación de los misterios del Triángulo de las Bermudas siempre ha estado atravesada por el lente humano, un lente cargado de fascinación, miedo y, por supuesto, sesgos. Los reportes periodísticos de mediados del siglo XX tendían a magnificar cada desaparición, presentándola como una prueba irrefutable de lo inexplicable. Aquí es donde la inteligencia artificial ofrece un contrapeso valioso, su capacidad de analizar grandes cantidades de datos con una distancia emocional que los humanos rara vez pueden sostener. Al procesar registros históricos, informes navales, patrones climáticos y trayectorias de navegación, los algoritmos permiten filtrar las exageraciones y distinguir qué casos tienen fundamentos verificables y cuáles fueron amplificados por la narrativa mediática. Sin embargo, no se trata de una eliminación total del sesgo, sino de un reacomodo. La IA puede separar mito de realidad en la medida en que los datos que recibe sean fiables. Y aquí se revela un dilema: los registros del siglo pasado muchas veces son incompletos, contradictorios o fragmentados. Eso significa que la IA también hereda los vacíos y limitaciones de las fuentes humanas. En este punto, el riesgo es creer que el algoritmo entrega una verdad absoluta, cuando en realidad su precisión está condicionada por la calidad del material de origen. La diferencia crucial es que, mientras la mente humana tiende a rellenar huecos con imaginación y especulación, la IA se limita a señalar correlaciones o anomalías, sin adornarlas con portales interdimensionales o extraterrestres. Lo más fascinante es cómo esta relación entre el mito y el análisis algorítmico transforma nuestra percepción. Para algunos,
Descubrir que una desaparición se explica por un error de navegación o una tormenta súbita puede restarle magia al relato. Pero para otros, ver cómo la IA ayuda a depurar la información representa un acto liberador, se despoja al enigma de las capas de dramatismo y se abre paso a una verdad más cercana a lo tangible. Así, el papel de la inteligencia artificial no es solo el de desacreditar exageraciones, sino también el de evidenciar hasta qué punto la fascinación humana con lo inexplicable ha moldeado el mito del Triángulo de las Bermudas. Cuando pensamos en el Triángulo de las Bermudas, solemos imaginar misterio, barcos perdidos y aviones desapareciendo sin dejar rastro. Sin embargo, más allá del mito, la investigación apoyada en inteligencia artificial está generando aplicaciones prácticas que no solo ayudan a entender esta región, sino que también están transformando la seguridad marítima y aérea en todo el mundo. Los sistemas de IA, alimentados con datos de satélites, boyas oceánicas y sensores atmosféricos, pueden identificar patrones climáticos con una precisión que antes era impensable. Esto significa que las tormentas súbitas, las corrientes cambiantes y las alteraciones en la presión atmosférica que históricamente sorprendían a los navegantes ahora pueden ser detectadas con horas, e incluso días, de anticipación. Un ejemplo concreto es el desarrollo de sistemas de predicción meteorológica asistidos por IA que ya se utilizan en la aviación comercial y en la navegación de grandes cargueros. Estos algoritmos no solo procesan la información climática en tiempo real, sino que la comparan con décadas de registros para ofrecer recomendaciones automáticas de rutas más seguras. De esta manera, una zona antes conocida por su imprevisibilidad ahora puede convertirse en un laboratorio para mejorar la prevención de desastres en cualquier región del planeta. Lo que comenzó como un enigma puede derivar en herramientas globales de seguridad. También es relevante el papel de la IA en los sistemas de alerta temprana. Hoy se están desarrollando redes que integran sensores marinos, inteligencia de enjambre y modelos de predicción para advertir a las embarcaciones cuando ingresan en áreas de riesgo. Estas soluciones no solo sirven en el Atlántico, sino que pueden replicarse en zonas como el Índico o el Pacífico, donde las condiciones extremas son igualmente peligrosas. Y aún hay un horizonte más amplio, la posibilidad de que estas aplicaciones reduzcan los costos de los seguros marítimos y aéreos, cambien la logística internacional y den un salto cualitativo en la forma en que entendemos la relación entre tecnología y exploración. Lo que antes era sinónimo de desaparición puede, gracias a la IA, convertirse en un modelo de seguridad y resiliencia tecnológica global. El Triángulo de las Bermudas no solo es un espacio geográfico cargado de enigmas, sino también un espejo de nuestra necesidad de crear relatos alrededor de lo incomprensible. Durante siglos, lo desconocido ha funcionado como un catalizador de historias, mitos y hasta religiones. Frente a fenómenos naturales sin explicación clara, la imaginación humana tiende a llenarlos con significados que trascienden lo físico. En ese sentido, el triángulo se convierte en una metáfora de lo que tememos y lo que deseamos descubrir, una frontera que desafía tanto a la ciencia como a la narrativa cultural. Hoy, la inteligencia artificial se coloca en medio de esa tensión. Al analizar datos, patrones de navegación, registros meteorológicos o fallas técnicas, la IA busca ordenar lo que parecía caótico. Pero más allá de la evidencia, su irrupción nos obliga a preguntarnos si queremos realmente desencantar al Triángulo de las Bermudas. La IA nos ofrece certezas, pero cada certeza erosiona un poco el espacio de lo misterioso. ¿Estamos preparados para que un algoritmo convierta lo que fue leyenda en un simple error humano multiplicado por condiciones climáticas adversas? En el fondo, este dilema nos conecta con algo profundamente humano, la atracción por los secretos. Cuando todo parece explicable, surge la nostalgia de lo que no puede ser reducido a cifras. Quizá el verdadero misterio no está en las aguas del Caribe, sino en nuestra propia relación con lo desconocido. La inteligencia artificial redefine cómo nos acercamos a esos enigmas, pero también nos enfrenta a una paradoja: ¿qué perderíamos si un día dejara de haber misterios que contar? El triángulo, en este sentido, es un recordatorio de que el misterio también cumple una función cultural y emocional que la tecnología no puede sustituir, solo reinterpretar. Cerramos este viaje con una conclusión que no busca resolver el Triángulo de las Bermudas de manera definitiva.
sino mostrar cómo la inteligencia artificial se convierte en una nueva brújula para navegar entre la fascinación del mito y el rigor de la ciencia. Hemos visto cómo los algoritmos pueden detectar patrones ocultos, cómo el análisis de datos ayuda a separar relatos adornados de registros verificables, y cómo la tecnología nos ofrece herramientas para entender fenómenos antes atribuidos a lo inexplicable. Sin embargo, lo más revelador no ha sido solo lo que la IA puede explicar, sino lo que nos deja claro acerca de nuestra necesidad de mantener vivo el misterio. Porque, en el fondo, la atracción por el Triángulo de las Bermudas no depende únicamente de los hechos, sino del espacio que abre a la imaginación, al temor y a la esperanza de que aún existen rincones indomables en el mundo. Este episodio nos deja una tensión fundamental, la de desear certezas pero también querer preservar enigmas. La inteligencia artificial nos recuerda que el conocimiento avanza, que los mitos pueden ser reinterpretados sin perder su fuerza simbólica y que incluso al iluminar lo oculto, seguimos necesitando historias que nos desafíen y nos inspiren. Tal vez el triángulo no desaparezca nunca de nuestra cultura porque más allá de barcos o aviones, lo que se extravía en sus aguas es la línea entre lo conocido y lo desconocido, y eso es precisamente lo que lo hace eterno. Gracias por acompañarme en este recorrido por mares turbulentos y datos reveladores. Si disfrutas de estas travesías intelectuales y quieres que sigamos explorando juntos los límites entre la ciencia, la cultura y la imaginación, apóyanos en Patreon y suscríbete en YouTube, Spotify o en tu plataforma favorita de podcasts. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este espacio. Hasta la próxima expedición, donde seguramente encontraremos más enigmas que la inteligencia artificial nos ayudará a descifrar, aunque siempre dejando espacio para el misterio que nos inspira a seguir.